Bueno, muy buenas noches, mis queridos aprendices. Hoy nos encontramos en esta conferencia que va a abordar de la mejor manera todo el tema de la fundamentación, los fundamentos de la investigación. Cuando hablamos de fundamentos, hablamos de las bases, donde se ancla la investigación para que podamos demostrar qué encontramos, qué descubrimos. A mí me gusta mucho hablar de investigación porque cuando hablamos de investigar, hablamos de indagar, de consultar, de ser observador, de percibir, de tener lógica y de llegar a un punto. Es decir, que necesariamente un investigador debe partir sin olvidar de qué punto partió, a qué punto va a llegar. Y ese camino, ese trajinar, debe hacerlo tan metodológicamente que lo lleve a descubrir algo que nadie más pudo haber observado. Y si lo observó, usted lo va a hacer más detalladamente. Entonces, en este módulo que se llama Fundamentos de la Investigación, quiero, como es mi costumbre, hacerles el recorrido por la estructura de mi conferencia. Lo primero, pues, es que ustedes tengan claro, perdón, no he compartido, que ustedes tengan claro dónde se encuentra el counter, donde vamos a colocar nuestra investigación. Entonces quiero que por favor me digan y me indiquen, si son tan amables, si están viendo mi pantalla compartida. En este momento me tienen que estar viendo a mí y a ustedes mismos. ¿Sí? ¿Confirmado? Muy bien, gracias, Frank. Entonces, lo primero es Sahuna. Vuelvo y les digo, estoy en modo aprendiz, lo que ustedes solamente van a ver, y está identificada con la evidencia GA2, evaluación 1, propuesta de investigación de su tutor Ángel Manuel Rubio, AMRR, que son mis iniciales. Dice que empezaba el 29 de septiembre, pero tenemos hasta el 22 de octubre, casi un mes, para poder entregar. Todavía nos faltan 20 días para poder entregar. Entonces, aquí vuelve y dice, es un solo intento, agregar la entrega, recuerden, vuelvo y les clarifico, tengan la bondad y la amabilidad de cerciorarse que esa entrega no sea en borrador, porque no la voy a poder calificar, sino que sea entrega para calificar, que sea clarísimo, que sea entrega para calificar y que usted esté acogido al formato en el cual lo vaya a calificar, porque hay muchos aprendices que me cambian el formato y pues me toca regresarles el trabajo diciéndole que se ajuste al formato y después empezamos como con ese ir y venir de correo, ¿cierto? Y de mensajes. Pero ¿dónde está? Yo le decía, pero mira el video, en el video yo les estoy mostrando dónde están todas las cosas para que cada uno de ustedes pues tenga la claridad de lo que estamos haciendo. Entonces, vuelvo y le repito, aquí es donde está el receptáculo de donde se va a alojar esa investigación, o sea, esa propuesta de investigación. Después, recuerden ustedes, algo que debe tenerlo ustedes en su computadora, si quiere impreso, es la guía de aprendizaje, que es donde está la evidencia, propuesta de investigación. Aquí, en esta propuesta de investigación, pues es lo que nos dicen que debemos tener en cuenta. Entonces, primero, dice que debemos diligenciar cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa. Es este formato que ahorita lo vamos a trabajar, no se me preocupen. Este formato está ahí en el receptáculo de la evidencia.
Para el diligenciamiento del formato se sugiere consultar el anexo formato propuesta, así está tal cual, y en general revisar las siguientes recomendaciones. Primera, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado 1.5. Por favor, seamos muy claros y muy rigurosos con esto, porque si usted le coloca una fuente mucho más alta, se va a salir del formato, y si le coloco una muy bajita, pues yo no voy a poder leer. Entonces, que sea fuente Arial 10, interlineado 1.5. ¿Por qué? Porque si le coloca 0.5, van a quedar los renglones montados y también va a ser muy difícil la lectura. Todo eso es causal de devolución y obviamente, pues como dice que es una sola entrega, pues perdería la evidencia. Entonces, para la etapa 1, preparación, antes de iniciar la escritura del documento es necesario llevar o tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Tener en cuenta el mapa mental de la evidencia 1. ¿Cuál es el mapa mental de la evidencia 1? Entonces es ese donde estamos haciendo toda la analogía, que ahorita pues más adelante lo pueden ver ahí en la guía, que es donde está toda la analogía del proceso de formación que ustedes están llevando y del habitáculo de investigación. Para la escritura del título es necesario que éste sea concreto con relación al problema que se busca resolver. Entonces, ¿yo qué acostumbro a hacer cuando hago una investigación? Cuando voy a escribir un artículo, pues digo, ¿cuál es el problema? El problema, voy a inventar cosas, listo. El problema que tengo es que en mi casa nadie me entiende. Ese es mi problema, mi problema. Si usted le pregunta a mis hijos, van a decir, ¿cómo? Si hacemos lo que él dice. Si usted le pregunta a mis hermanos, van a decir, pues, si él dice y él hace lo que él quiere. Pero para mí eso es un problema, para mí, que yo siento que nadie me comprende. Entonces, ese es un problema. Ahora, ¿qué título le voy a dar ahí? O sea, a ese problema, ¿cómo le saco un título? Entonces, como a mí nadie me comprende en mi casa, entonces yo puedo decir, ¿qué niveles de satisfacción tiene una persona cuando no se siente comprendido en la casa? Mire, ¿sí ves? ¿Qué niveles de satisfacción? Para poder decir niveles de estrés alto, niveles bajos, niveles medios, etcétera. Algo que sea medible, porque si no es medible, no puede ser una pregunta, no puede ser un título que se responda con sí o no. Debe ser un título, incluso hay investigaciones que llevan un título, por ejemplo, dicen la comunicación en el hogar, y la pregunta la hacen más adelante. Es posible, no hay ningún problema. Hay quienes el título es la misma pregunta que van a resolver, también es plausible y probable, no hay ningún problema. La extensión debe ser máxima de 15 palabras en ese título. Entonces te cuenta por palabras. Si quiere contar por letricas, pues serían 70 caracteres. Pero yo la cuento por palabras, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles de satisfacción o niveles de incertidumbre de una persona que no se siente comprendido en su casa? 14, ¿sí ve? 14. Entonces, mire que ahí estamos. Después, hacer un resumen, que es, este resumen se hace al final, ya cuando usted ha realizado la investigación y usted puede hablar de ella y decir, mire, efectivamente, las percepciones de sentirse valorado o no valorado en su casa es de tipo personal, subjetivo, de los cuales van cambiando a medida en que la persona envejece, con los distractores en los cuales la persona tiene mayor nivel de educación o no. Esos son factores que van incidiendo en que usted se sienta comprendido o no en su casa. Un ejemplo. Y puede usted, esto puede ser máximo de 120 palabras, estamos hablando de entre 10 a 15 renglones, ¿cierto? Ese resumen. Después vienen las palabras claves, como hacemos en los informes. ¿Qué palabras claves?
tiene eso. Entonces, familia, satisfacción, comprensión. Entonces, para mí son esas tres palabras claves. Y las puedo buscar tanto en inglés como en español para poderle dar a mi investigación un ápice internacional. Después viene la justificación, que son las razones por las cuales es importante ese trabajo que yo estoy haciendo. ¿Por qué es importante eso? O sea, ¿para qué va a servir? ¿Por qué es bueno que nosotros lo hagamos, lo estudiemos? Eso es justificar. Demostrar de alguna manera la importancia de esa investigación, el impacto y a quienes esa investigación les va a resultar más válida, ¿cierto? No. Por ejemplo, a todos los que nos sintamos incomprendidos, pues nos va a resultar muy importante esa investigación. Pero al que no se siente incomprendido, pues no. Pero sí va a tener de pronto algunos argumentos para decir, ¿será que yo sí estoy incomprendido y lo que pasa es que no lo quiero ver? Mire que sí le puede servir a todos los que nosotros de alguna manera querramos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, después vienen los antecedentes. O sea, ¿qué es en la literatura? En las teorías, ¿cuáles son los teóricos que han hablado de eso? ¿Y qué han hablado? Esos teóricos o esos antecedentes deben ser de los últimos 3 años, o sea, es decir, 2022 para acá. Instructores que encontré a un señor que está hablando de la comunicación asertiva en el hogar, pero lo habló en 1990, no sirve. Porque en 1990 la comunicación asertiva, me atrevería a decir que ni siquiera existía el término. Pero bueno, necesitamos antecedentes muy actualizados para que nuestra investigación no quede en el anonimato y no quede desactualizada, sino que por el contrario quede dentro de los cánones de actualidad de la investigación. Toda investigación después del 5º año se pierde. Es más, me atrevería a decir que de un año para otro ya la investigación pierde su vigencia y es necesario que otra persona llegue o uno mismo llegue a reforzar lo que investigó. Después viene la identificación del problema. Es necesario contemplar las necesidades expuestas en ese mapa mental, delimitar las mismas, ¿cierto? Se hace una descripción de la situación del problema, adjuntando las consecuencias que acarrea esa problemática detectada dentro del ámbito local, nacional, local, regional y nacional. Después viene la pregunta de investigación, que vuelvo y le digo, puede ser el mismo título, como puede ser otro. El título, comunicación familiar o dinámica familiar, y abajo puede decir cuáles son los niveles de insatisfacción que tiene un miembro de la familia cuando no se siente comprendido. Recuerden, no se puede, la pregunta no puede responderse con sí o no. ¿Usted se siente bien en su casa? Sí, no, ya se terminó, pues ya no podemos decir nada más, no, esa pregunta no sirve. Es una pregunta que sea abierta y reflexiva, que me permita a mí, de una u otra manera, darle solución al problema planteado, desde la argumentación y no desde el monolítico, es decir, sí o no. Debo hacer un objetivo general que van en infinitivo, ar, er, ir. Entonces, evaluar todos los indicadores de tal. Hacer, indagar, tal cosa, ¿cierto? Ese es el objetivo general. Los objetivos específicos se llaman que le apuntan al objetivo general. Entonces, si yo voy a indagar acerca de los indicadores de satisfacción en las familias, entonces ese es el objetivo general. El objetivo específico es hacer una matriz de satisfacción, hacer o elaborar una encuesta de satisfacción. ¿Por qué? Porque esa encuesta de satisfacción me va a permitir saber si o estudiar una encuesta de satisfacción que me va a permitir a mí medir ese objetivo general. De los
Si yo hago un objetivo general, uno solo, debo tener mínimo 3 objetivos específicos, como mínimo. Si tengo 4, mejor, pero como mínimo 3. Hay estudiantes, hay aprendices que me colocan 2. El problema es que en un problema, los objetivos específicos son como las miradas del problema. Por ejemplo, en una familia está la mirada del papá, la mamá y los hijos. Ahí hay 3. Pero está también la mirada de la familia extensa, 4. Está la mirada de la sociedad, 5. ¿Cierto? Está la mirada de la iglesia, 6. Está la mirada del Estado, 7. Entonces, mire que un problema tiene demasiadas aristas. Yo podría colocar un objetivo general, sí, 2 también, pero la proporción en una investigación es un objetivo general mínimo 3, pero con 4 yo creo que quedaría, 4 objetivos específicos quedaría perfecta esa propuesta de investigación y nos daría juego para una excelente calificación. Después viene el marco teórico, que no es una cosa más que hacer un estado del arte, así se llama en la investigación, que es coger todos los que han hablado, todos los teóricos que han hablado de eso, todas las teorías, y entonces bajarlas y poder escribir cada una de las teorías sobre eso que va a abordar el problema y que me va a llevar a analizarlo. Ejemplo, si estoy hablando de dinámica familiar, entonces estamos hablando de autores como Leonardo Polo, que habló sobre el hombre en búsqueda de su sentido, sobre, aquí tengo a varios, que son, por ejemplo, que tengo aquí tengo unos, bueno, Enrique Rojas, que habló sobre quién eres, a una señora también, Madame Rojas, creo que habló sobre el hombre en busca de su sentido holístico, etcétera, 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 que son las teorías que fundamentan el análisis del problema que tengo y fomentan como la confrontación, como el diálogo que yo tenga con esos autores, con esas teorías, para poder aterrizar o contextualizar mejor mi investigación y llevarla a que sea una investigación real. Hay investigaciones que son totalmente abstractas, solo están en la mente de alguien. No, las investigaciones deben ser reales. Y obviamente, para que tenga alguna validez académica en mi trabajo, pues si yo voy a referenciar, debo hacerlo con la normatividad APA, ¿cierto? No puedo hacerlas de otra manera. Cuando estoy hablando y estoy trabajando, por ejemplo, en Word, el Word tiene de una u otra forma la habilidad para poder hacerme las referencias bibliográficas, pero si no, puedo buscar un convertidor de referencias, las puedo hacer y las anexo al documento. Debo describir qué tipo de investigación voy a realizar, ¿cierto? Si es exploratorio, si es descriptivo, de qué manera, si es explicativo, de qué manera yo voy a abordar esa investigación que estoy haciendo. ¿Cuál es el objetivo de la población? La población objeto que tiene la investigación: niños, jóvenes, madres cabeza de hogar, adultos mayores, médicos. O sea, son sectarios, son poblaciones sectarias. No se puede dejar para todo el mundo, ¿cierto? No se puede dejar para todo. Entonces, cuando estoy hablando, ¿cuáles son los niveles de satisfacción de los hombres en el hogar? ¿Sí? Allá sectaricé, solo los hombres. No me voy a meter ni con mujeres ni con niños, solo con los hombres. O, si lo quiero llamar, los papás. Y saco los niños hombres. Y ya sectoricé mejor a los papás. Entre más yo sectorice, que la población me quede resumida o más acorralada, va a ser mejor.
porque quiere decir que puedo tener una investigación mucho más real. ¿Listo? Después, ¿cuáles son las técnicas de recolección de datos que voy a utilizar? Observación, encuestas, entrevistas, fichas memotécnicas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en la etapa 2 de ejecución, es diligenciar cada uno de los campos propuestos. Ahorita voy a ir al documento para que lo podamos mirar y vuelvo y les sigo explicando. El procesamiento de datos, la interpretación de resultados, que es como una forma de concluir, pero técnicamente, y después viene la etapa de las conclusiones, que es mucho más genéricas. Este producto a entregar es una propuesta de investigación, el formato es un Excel que tiene 5 etapas que deben diligenciar en su totalidad, la extensión es libre y deben colocarlo en el receptáculo correspondiente. Entonces, vámonos a la plantilla. ¿Listo? Sí. Vámonos a la plantilla. Bueno, antes de ir a la plantilla, si usted quiere ahondar en lo que es la investigación, yo le he dicho rápidamente sobre lo que es el producto que me van a entregar, ahorita vamos a hablar sobre los fundamentos de investigación, pero primero voy a irme aquí a lo que me van a entregar y ya después vamos a ver. Entonces viene etapa 1, mire, etapa 1, ¿listo? Este viene para que usted lo escriba. Etapa 1, título del proyecto, entonces usted va escribiendo ahí, ¿listo? Etapa 1, usted va escribiendo, es solamente para que vaya llenando el documento, ¿listo? Resumen, recuerde cuántas palabras clave, 2, 3 o 4, pueden ser en español y en inglés. Justificación, 120 palabritas, antecedentes o estado actual de la temática, si lleva más de 1 año, 2 años, si es totalmente actualizada, si está en el tiempo, problema identificado cuál es, pregunta de investigación. Recuerde, la pregunta de investigación debe ser una pregunta que no se responda con sí o con no, sino que se debe responder a manera abierta y de una forma argumentativa. Población objeto de la investigación, adultos mayores, padres de familia, cabezas, lo que sea. Objetivo general, objetivos específicos, miren lo que yo les decía, yo coloco mínimo 3, me parece que es importante. Actividad para lograr el objetivo, ¿qué actividad voy a hacer para poder lograr esto? No, que esto lo voy a medir con una encuesta, esto lo voy a medir con un video, esto lo voy a medir aquí con un mapeo. Recursos a desarrollar la actividad, entonces para esto necesito un computador, para resultados, ¿cierto? Entonces aquí 20 personas dijeron positivo, 10 personas dijeron negativo. ¿Qué producto se utilizó? Entonces una encuesta, un Google Forms de la gente que me ayudó para hacer la investigación. Eso lo pueden hacer entre ustedes mismos. Ustedes mismos, cuando se coloquen ahí en el grupo de WhatsApp, mire, por favor, estoy haciendo la investigación a presentarle al instructor y quiero, por ejemplo, que me digan qué prefieren más, los gatos o los perros. Hombre, ayudémosle al compañero, ayudémosle al aprendiz. Muy seguramente usted también va a necesitar algo en algún momento en el grupo y ellos le van a responder rápidamente. Esas encuestas, lo que van a hacer es encuestas de Google Forms, pues háganla con sus compañeros, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, qué sé yo, con sus amigos, pero también tengan en cuenta a los otros aprendices porque pues hay que saber ellos qué piensan. ¿Cuál es el enfoque de la investigación? ¿Cuáles son los niveles de la investigación? El tipo de investigación, que ya lo hemos hablado, la justificación, el marco teórico, los métodos que vamos a utilizar para recoger esos datos, la metodología para hacerlo o cómo lo vamos a hacer, la población muestra, entonces 10 papás, ¿cierto? 10 papás entre los 20 y 60 años, por ejemplo. ¿Qué técnica? ¿No? A través de encuesta formal o encuesta directa. Técnica de instrumento, Google Forms, recursos requeridos, un computador, etcétera, etcétera, etcétera. Y las referencias bibliográficas que yo haya utilizado para poder hacer esos talleres, para poder hacer esas conferencias, para poder hacer esa recolección de datos. ¿Listo? Esta es la etapa 1. Después viene la etapa 2 de ejecución.
ya es cuando yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer. No me puedo saltar de la etapa 1 a la etapa 3, no. Debo hacer primero la etapa 1, que es la preparación, o sea, es meterme en la cabeza la investigación, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cómo lo vamos a realizar, quiénes lo vamos a realizar. Ahorita vamos a determinar si lo hacemos por parejas o lo hacemos por nones, o sea, es decir, una sola persona. Por mí no hay ningún inconveniente. Lo que quiero es que no ustedes se sobrecarguen o se bloqueen a la hora de estar haciendo el trabajo, sino que encuentren una ayuda idónea. La fecha de consulta. Esto recuerden que la propuesta de investigación formativa es como usted haya buscado en los recursos, ¿no? Cuando lo buscó, qué base de datos, qué términos, y van llenando. Y al final el resumen es un pequeño comentario de lo que usted encontró en esa consulta. Ejemplo, yo aquí busqué padre rico, padre pobre. Ejemplo, base de datos tal, términos de la búsqueda tal, los recursos fue de tal link, las palabras claves tal, contenido, y el resumen es que los padres son los que ayudan a ejercer de alguna manera la riqueza en sus hijos. Ya, eso. ¿De qué me sirvió? Pues esto tiene que verse reflejado lo del resumen más adelante en las otras etapas, perdón, que yo tenga que trabajar. ¿Listo? ¿Ahí me siguen viendo la presentación? ¿Sí? Hola. Sí, señor. Listo, muy bien. Viene después la etapa 2.1, que es otra vez la ejecución, pero ya con la técnica. Mire, ya recogí la información, qué técnica usé, qué tipo de instrumento y qué características. Por ejemplo, entonces técnica, encuesta, la técnica, diálogo, recolección de información, tipo de instrumento, encuesta, características, 5 preguntas, ¿cierto? Que utilicé solo un instrumento, yo pongo 3, mira, yo siempre pongo 3 instrumentos, o 2. ¿Por qué? Porque es que con uno solo me parece que queda como muy complicado el hecho de que yo pueda ser asertórico. Pero no, profe, yo solamente hice ya, listo, hágalo, tranquilo. Hágalo, que no hay ningún inconveniente, que también podemos sacar ahí buen partido en eso, no hay ningún problema. Yo viene la etapa 3, que es el procesamiento. Esta etapa se debe analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2, es decir, 2 de ejecución, 2.1 de ejecución, y aquí usted hace un análisis. ¿Qué es el análisis? Hombre, es un escrito suyo, el cual me va a indicar a mí si su análisis está con buena interpretación o no. Si ese análisis, a ver, por aquí creo que hay alguien que va a entrar, sí. Si ese análisis es de un buen nivel de interpretación o no. ¿Por qué? Porque si usted está interpretando mal esta etapa de ejecución, pues quiere decir que los resultados, que ya es la etapa 4 y 5, pues nos van a salir mal, nos van a salir erróneas. Aquí hay que saber redactar esto que yo encontré en la etapa 2 y 2.1 de ejecución. Después viene la etapa de interpretación de resultados, qué resultados encontré. Ejemplo, que a mayor padres de mayor edad se sienten, menos comprendidos, que los padres de menor edad se sienten tranquilos, que hay padres entre los 20, entre los 30 y 40 años que les da lo mismo la comprensión o no. Hay padres que no saben de eso, de lo que yo encontré. Aquí voy a los resultados que los puedo enlistar o los puedo hacer en forma de un escrito también, no hay ningún problema. Y por último, las conclusiones, ¿cierto? Si el grueso de mi investigación es bastante amplio, pues quiere decir que debo tener unas 4, 5, 6 conclusiones, ¿cierto? O sea, una cosa que valga la pena. Valga la pena, pues, definirlos, decirlos, hacerlos. Pero si mi grueso de investigación es poco, pues con 2, 3 conclusiones bien jaladitas, bien hechas, bien coherentes, pues yo quedo. Ahí están las 5 etapas del ejercicio de la investigación. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para comprender entonces mejor este resultado? Pues me vengo aquí a Sahuna
y empiezo a entender un poquitico más qué es la investigación, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando uno investiga, desarrolla una competencia. Cuando mi jefe, vamos a mirarlo desde el punto de vista netamente productivo. Yo tengo un jefe que me dice, Ángel Manuel, es que la gente no está comprando el producto de nosotros. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo me puedes ayudar? Ah, no, jefe, eso es muy difícil para mí. Él lo que va a mirar ahí es que tú no tienes la competencia de orientar formativamente desde los referentes técnicos la solución a un problema. Y créame que lo más importante de estudiar es tener la capacidad de poder resolver los problemas que tenemos con muchas formas o muchas maneras de poderlos resolver, pero que los resolvamos. Yo tengo muchas personas, amigas mías, que son intelectualmente muy buenos, pero no son capaces de resolver un problema familiar, no son capaces de resolver un problema laboral. Y teniendo muchas alternativas, no las ven. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollada esa competencia. En el SENA, sí nos preocupamos porque usted salga con esta competencia desarrollada, que tenga la capacidad de orientar formativamente las diferentes referentes técnicos de solución a los problemas que se le atraviesen, tanto laborales, familiares, personales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? No nos podemos seguir quedando, por ejemplo, ustedes han visto la polarización que hay en el país. Eso es porque la gran mayoría de personas, estemos hablando casi de un 90% de la población en Colombia, no tienen desarrollada la competencia de orientación formativa según los referentes técnicos. Nos dejamos llevar por lo que diga la gente, y si la gente dice este es malo, pues sí es malo, pero este es bueno, este sí es bueno. Entonces, pero no tenemos la fundamentación técnica. En el SENA sí nos preocupamos porque tengamos esa fundamentación técnica. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues hombre, lo podemos conseguir cuando somos capaces de organizar, primero, organizar nuestro pensamiento. Recuerden que nosotros tenemos muchas formas de pensar y eso tenemos que organizarlo a través de un método de trabajo focalizado en soluciones. Ojo, no focalizado en agrandar el problema, no señor, es focalizado en la solución del problema. Eso, mire, una vez leía cómo Kentucky Fried Chicken se fundó. Un señor que tenía la habilidad, la competencia técnica de hacer el pollo bróster. Y el tipo estaba viviendo en la calle, se quedaba en un parque. Y él solo pedía que le permitieran una cocina. Buscó por todos los métodos hasta que le permitieron una cocina. Y él hizo el pollo bróster. Y a través de ahí es una cadena multinacional de cadena de venta de pollos. O sea, tenía la competencia técnica desde la técnica. Y el SENA hace técnicos y tecnólogos. Es decir, que no podemos pensar desorganizadamente. Estamos llamados a pensar organizadamente y enfocados en la solución a los problemas que se nos presenten, sea en la empresa, sea en la familia o lo que sea. Entonces, estas competencias lo que permiten es que nosotros estemos habilitados para asumir cualquier profesión en el futuro o ya. Yo soy de las personas que siempre digo que el mañana es hoy. Eso de que yo mañana lo hago, no es hoy. El mañana es hoy. El futuro es ahora. Cuando yo tengo las habilidades para resolver, puedo hacer, puedo estar, puedo consumir todos los programas de formación que yo quiera, porque todos esos me van a ayudar a la formación para poder suplir y fortalecer esas competencias técnicas
que requieren para los profesionales del futuro. Entonces, ¿cuál es la importancia en últimas de poder investigar? ¿Por qué investigar? Porque primero nos crea un proceso, así como cuando nos bañamos, ¿cierto? Después de que nos bañamos, nos vamos a vestir, es un proceso. Hay quien empieza por las medias, o por su ropa interior, etcétera, etcétera. Es un proceso. No primero no se coloca el pantalón y después la ropa interior como Superman, no, pues es un proceso, va paso a paso, metodológicamente, y esto lo que hace es que me lleve a pensar de una forma ordenada. El método, los procesos de creación, ideación e innovación me permiten a mí pensar de una forma ordenada, pensar creativamente y por sobre todo lo que todo el mundo busca, darle solución a los problemas. ¿Cuántos problemas, separaciones, feminicidios, atracos, azonadas, secuestros nos hubiéramos evitado? Si en los colegios, si en las universidades, tanto públicas como privadas, nos hubiéramos preocupado más por crear estas competencias técnicas. El SENA lo hace, está haciendo la tarea. Por eso el SENA es de los colombianos. Por eso el SENA, donde llega un aprendiz del SENA o llega un egresado del SENA, no solo da el paso, deja la huella, porque se entiende y se reconoce que tiene esas competencias técnicas. Es decir, es capaz de solucionar problemas. El proyecto de investigación también es formativo. ¿Por qué? Porque ayuda al desarrollo de habilidades para la solución incluso creativa de los problemas. Yo puedo solucionar un problema a las malas, ¿cierto? Pero si lo hago de forma creativa y asertiva, pues mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué entonces, usted se podrá preguntar, instructor, pero eso es como por no dejarnos graduar en el programa de formación que tenemos, pero ¿para qué nos ponen a hacer eso? ¿Por qué el SENA se ha preocupado por motivarlos a la investigación? Ya les había explicado por esas competencias técnicas, pero también por esa orientación formativa de nuestros aprendices, de nuestros egresados. Porque hemos encontrado que desde la perspectiva de la investigación se nutre, se solidifica, se estructura, se construye el aprendizaje. No hemos encontrado otra manera de poder comprobar que un aprendiz del SENA aprende, valga la redundancia, sin investigación. Porque la investigación crea método, metodología, disciplina, rigurosidad. Por eso, muchos de los instructores somos rigurosos cuando decimos, si no tiene bibliografía, su trabajo carece de validez. Si no viene bien redactado, carece de validez. Porque quiere decir que usted primero se está colocando las medias y después se va a bañar. Y eso no es método. Pero usted puede estar pensando y decir, venga, Istru, pero si es una forma en que yo hago y está bien hecha. Sí, pero hay otras más adecuadas. Otras maneras mucho más adecuadas que si usted moja las medias, pues tiene pues, que lavarlas, mientras que si usted no tiene medias, pues no tiene que lavar. O sea, es ser como mucho más eficiente y eficaz. Entonces, ¿qué es un proyecto de investigación? Es la solución a un problema en un periodo de tiempo establecido, con unos personajes dados,
dependiendo de unos objetivos, de unas metas, de unos alcances, de un enfoque metodológico. Es decir, dependiendo de una estructura. Así como nos han dicho que tenemos que estar estructurados para manejar. La primera es adelante, la segunda es atrás, pero si usted coge un carro automático, todo va en línea, todo va arriba. Entonces usted dice, venga, esas competencias técnicas usted es capaz de manejar. Un carro de 6 velocidades, uno de 5 velocidades, uno de 4 velocidades, un vehículo automático, un tractocamión de 16 velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prepara entonces la investigación? Delimitación del tema, revisión de la información previa, determinación del diseño teórico y la elaboración del proyecto de investigación, que eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo se ejecuta la investigación? Entonces, con los diferentes métodos de recolección de información, que tiene como finalidad responder la pregunta planteada. ¿Cómo se procesa esa información? Entonces, se procesa esa información a través de la integración y valoración de toda esa información. Toda información es importante. Mire, ¿cuánto vale una base de datos de nosotros? Se había dicho que la riqueza estaba en el narcotráfico. Y sí, pero hay más riqueza en los datos de nosotros. No sé si a usted le haya pasado que cuando suena el teléfono y usted contesta aló, usted a la persona que vendió su dato, porque le cuelgan de una vez, la persona que vendió su número, como ellos ya saben que eso es un positivo, eso, porque ahí tienen ya sus datos, su dirección, su teléfono, su número de cédula, su papá, su mamá, todo. Y como es positivo, ese es el que pagan. Y eso puede costar millones, billones, ¿qué digo yo? Multimillones. Porque la información es lo que más vale en este momento. ¿Por qué? Porque se cuantifica, se cualifica, se interpreta y se valora. ¿Cierto? Entonces, fíjese usted lo que es tan importante de poder entender la importancia de la investigación. Y por último, porque nos enseña a redactar informes. Una investigación es redactar un documento que recoge todo el trabajo, resultado de esa investigación, que debe ser breve, preciso, conciso, para presentárselo a un jurado. En este caso, para presentárselo a un instructor. Que él, sin necesidad de que yo lo exponga, lo defienda, él pueda entender que di solución al problema planteado. Hay muchos temas, muchas ideas para investigar, pero todo requiere una información primaria. O sea, que yo me ponga a pensar cuántos problemas tiene la humanidad. Voy a escoger uno solo. Y si ya lo escogí, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo lo puedo cuantificar? ¿Cómo lo puedo cualificar? ¿Cómo lo puedo desarrollar y cómo lo puedo valorar? Y a eso le tengo que dar entonces un enfoque. ¿Qué tipo de enfoque? Cualitativo, que quiere decir que describe los fenómenos a partir de sus cualidades. Cuantitativo, cuantifica según lo que se haya percibido a través de estadísticas, de números. Y mixto es que mezcla los dos. Ese es el enfoque de la investigación. ¿Cómo lo quiero hacer yo? ¿Cómo me sirve más para poder resolver el problema? El problema y la pregunta de investigación, ya habíamos hablado. Entonces, aquí hay un ejemplo muy bonito. La pregunta debe ser concreta. Entonces dice, ¿cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños de 0 y 1 año del municipio de Condoto? ¿Sí ven? ¿Cuáles son las causas de mortalidad? Ah, son 5, tal. Pero solo en estos niños, de los de 0 a 1 año. Mire que no estamos hablando de los de 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Solo los de 0 a 1 año. Solo ellos. Y eso me puede delimitar la investigación y me puede dar que yo dé una solución al problema porque es mucho más claro. El objetivo general, entonces, es el fin último de la investigación.
Debe iniciar con un verbo en infinitivo, indicar el alcance, determinar las variables y brindar, ¿cierto? Entonces, para el tema anterior que estamos hablando de, el problema es cuáles son las causas de mortalidad infantil en Candoto de los niños de 0 a 1 año. Entonces, identificar, mire, identificar, identificar las causas de mortalidad infantil entre los niños de 0 a 1 año del municipio de Condoto, identificarlas. O sea, primero me pregunté, ¿cuáles son? Ahora, en el objetivo general las identifico. Es que son estas 5. Y en los específicos, entonces los caracterizo, ¿cierto? Entonces, primero, caracterizar las causas de mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año según informes médicos. 1, problemas del corazón. 2, desnutrición. 3, problemas psicosociales. ¿Listo? ¿Sí ven? Ahí estoy ya dando ya las causas. Niveles de investigación. Es los que miden la profundidad de la investigación. Entonces pueden ser exploratorios, que es que yo observo, rastreo, oiga, yo miré tal cosa. Puede ser descriptivo, que son los hechos, describo los hechos. Puede ser analítico, estudio minuciosamente las cosas. Puede ser explicativo, digo en forma detallada las variables utilizadas. Interpretativo, entonces interpreto los hechos investigados, y argumentativo, pues contrasta las hipótesis y digo si es verdadero o no. ¿Cuál es el nivel más profundo? El argumento. ¿Cuál es el nivel más débil? El exploratorio, porque es solamente una observación, mientras que el argumentativo es contrastar, decir es cierto o no es cierto. Es atreverme como investigador a dar una respuesta a ese problema y decir si es cierto o no es cierto. Por eso los objetivos son supremamente importantes en la investigación. Los métodos que se utilizan para investigar: está el método científico, está el método experimental, está el método teórico, el estadístico y los empíricos. ¿Qué hace o qué dice el método científico? Es el que desarrolla la lógica, observa, resuelve hipótesis, experimenta teorías y concluye. ¿Cuál es el método experimental? Controla variables, atributos, características del objeto de estudio, ejemplo, edad, nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Género, Método teórico. Se utiliza para abordar problemas científicos, facilitar la interpretación de datos empíricos y se utiliza para la construcción de una teoría. Método estadístico. Muestra una estadística, realiza análisis y procedimientos de información, realiza interpretaciones a partir de los datos. Métodos empíricos. Pues facilita la lectura de la realidad desde un componente cultural sensorial, la experiencia de la investigación del investigador con la realidad, etc. Método de investigación etnográfica se caracteriza por entender el sujeto en su contexto. No es lo mismo nosotros resolver un problema siendo citadinos a alguien como va a resolver un problema siendo campesino. Método hermenéutico. Es un método de carácter social que estudia los comportamientos humanos. Método fenomenológico, investiga la investigación cualitativa, estudia los fenómenos de lo que pasa. Entonces, ¿por qué se aumenta la violencia en el país? Por el consumo de alcohol, eso es fenomenológico. Entre más alcohol se consuma, pues hay más muertes, porque, por ejemplo, la gente borracha pues maneja peor, etcétera, etcétera. Métodos históricos, ¿cierto? Se estudia la trayectoria de los acontecimientos. Y métodos de investigación-acción participante, que es el método de carácter social, donde el investigador desempeña un rol activo en un grupo. Entonces, es parte activa del grupo. O sea, yo voy a investigar sobre mi propio proceso. Yo soy un nativo de Norteamérica, yo soy un indígena, yo voy a estudiar mi propio problema indígena. Entonces, eso se llama un método IAP, investigación-acción participante. Recuerden que todo debe estar con las referencias de la normatividad APA. Si no viene así, es muy difícil. Después vienen las hipótesis, que es el planteamiento del problema, cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a explicar, cómo lo voy a demostrar. Después viene el marco teórico y
Entonces, un ejemplo es, ¿cuáles son las causas? Recuerden, ¿cuáles son las causas de la mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 en el municipio de Candoto? Según esta pregunta, podríamos establecer, mire que aquí ya estoy dando yo unos fundamentos de la investigación. Aquí ya estoy dando yo una hipótesis. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Según esta pregunta, podríamos establecer, por ejemplo, el marco teórico los siguientes temas: mortalidad por enfermedad, accidentalidad, violencia, entre otros. Cada uno de los conceptos mencionados tienen como finalidad sustentar la investigación desde las teorías existentes y con base en ello se construye el marco teórico de la investigación. Para la construcción del fundamento teórico es importante buscar fuentes de información confiables como base de datos, libros, tesis, documentos técnicos especiales de autores reconocidos. Esto obedece a esto, a la hipótesis. O sea, la hipótesis mía es que hay estos tres: mortalidad por enfermedad, accidentalidad y violencia. Pero yo digo esos tres, pueden haber que hayan 10, pero como lo voy a sustentar los tres, pues tengo que tener unas fuentes de información confiables que me digan que son esos tres. Pero ¿cómo sé si no van a salir más? Porque yo ya he hecho un estudio previo de lo que voy a decir. ¿Cómo voy a recoger técnicas de recolección de información? Entonces, es el conjunto de herramientas e instrumentos utilizados para recoger la información en el proceso investigativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, las características son cuantitativo, exploratorio, descriptivo, analítico, explicativo; cualitativo, interpretativo, argumentativo; y mixto, que se unen lo cuantitativo y lo cualitativo. Enfoque o método. Está científico, experimental, correlacional, estadístico, etnográfico, hermenéutico, histórico. El enfoque de tipo del instrumento está por encuesta, por test, por observación, por entrevistas, por testimonios, por observaciones, por historias de vida, por diarios de campo, por talleres, por conversatorios, ¿cierto? Una muestra, entonces, ¿qué es una muestra? La muestra finita, que es la población o conjunto de elementos totales, o la muestra o el universo infinito, que es el conjunto de elementos que no se pueden contar. Entonces, mi muestra son todos los árboles del mundo, pues yo cómo lo voy a contar. Ese sería un universo infinito, pero un universo infinito serían solo los árboles de mango que están en la unidad residencial tal. ¿Listo? O sea, solo cuento esos, los demás no son válidos. Y la muestra estadística, que establecen parámetros, el chi cuadrado, McPherson, que son muestras estadísticas que avalan si realmente el resultado de una gráfica permite establecer la realidad de la investigación. Y por último, pues las conclusiones, que es como el resultado final de la investigación y es lo que usted muestra, es el producto de lo que usted investigó. Decir, esto fue lo que yo encontré, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo realicé, esto es lo que realmente pasó. Y ya para terminar, que no es menos importante, son las fuentes de información. Es el conjunto de documentos y datos confiables, no es por inventar. Entonces están las fuentes primarias, que son aquellos teóricos que sustentan toda la investigación. Y las fuentes secundarias, que son aquellas que lo soportan. O sea, hay alguien que ha hablado también de eso, pero pues no es como tan fuerte como los primarios. ¿Cómo lo podemos buscar? Jóvenes, y aquí quiero que la rompamos. Necesito que se note que estamos haciendo en estos 20 días este trabajo. Utilizar la biblioteca virtual del SENA. Utilizar la biblioteca en cualquiera, escúcheme bien, en cualquier centro del SENA usted puede ir y ingresar a la biblioteca y hacer la investigación. Al menos si hay unos que no conocen el centro, pues van y lo conocen, el centro del SENA, y aprovechan y hacen la investigación. ¿Cómo yo puedo saber? Entonces aquí está el catálogo bibliográfico, están las bases de datos, está la colección SENA, aquí está el enlace y están los portales de revistas.
editadas, científicas del SENA, que el SENA también tiene revistas para eso, ¿listo? Y está Google Académico, ¿listo? Voy aquí, Google Académico, por ejemplo, si usted va a investigar por autor, entonces todos estos, el autor que puse soy yo, ¿cierto? Ustedes pueden ver todos estos en Google Académico son mis escritos. Y hay 10 páginas donde usted puede leer todo lo que se ha podido formular. ¿Listo? Eso es Google Académico. ¿Ok? Y por último, un informe de investigación. ¿Qué lo compone? Pues el título, el resumen, la introducción al marco teórico, es lo más sucinto, es como un extracto de la investigación. La investigación es el foco más grande, es lo más grueso que se tiene. Pero el informe de investigación es el resumen, es extraer lo más esencial, lo más específico de la investigación. Mis queridos aprendices, he terminado mi conferencia, quiero escucharlos. Fran, ¿qué pregunta tienes? Instructor, no sé, de pronto me perdí en algo. Dime. Tenemos el Word, la investigación, y aparte de eso hay que desarrollar el Excel. Sí, correcto. El Excel es para llenar las etapas, ¿cierto? Y el Word es para el informe, pero es como un resumen. Y los dos me los deja cargar ahí en Sajuna. Hasta lo que tengo entendido, sí, yo no lo he experimentado. Si no le dejan cargar, prefiero el Excel que el informe, ¿listo? Si no se lo deja cargar. Ah, listo, señor. Para no ponernos pues como con cosas, ¿no? Si no lo deja cargar, entonces hagámosle solamente el Excel que tiene las 5 etapas y me parece que tiene mayor información y ustedes les va a quedar mucho más sencillo. Lo otro es como un resumen del resumen del resumen. No hay ningún inconveniente. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿De a 1 o de a 2? No puedo aceptar grupos mayores de 2. No sé si tengan la disponibilidad de juntarse, de hacer unas clases virtuales ustedes mismos, o lo quieren hacer de a 1. Yo ya dicté esto en todas las otras fichas que tengo y a la gran mayoría ha escogido de a 1 porque dicen que les queda muy difícil por lo de la virtualidad juntarse con alguien más, pero por mí no hay ningún problema. Ustedes, si van a escoger de a 2, los dos deben mandar el mismo trabajo y deben estar los dos en la misma portada, listo, para yo saber que es el mismo trabajo, porque si no se ponen en la portada, pues yo los voy a coger como plagio, ¿estamos? Entonces, si yo me reuní con Fran, entonces yo coloco trabajo realizado por los aprendices Ángel Manuel Rubí y Fran Londoño, y Fran, cuando lo suba, trabajo realizado por Ángel Manuel Rubí y Fran Londoño, lo mismo, para yo saber que trabajaron en grupo y no de pronto colocarlos por plagio y ahí sí la cosa se nos complica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Bueno, en vista de que no hay preguntas, ustedes saben que de todos modos están todos los canales habilitados. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que puedan encontrar esta grabación mañana, el día de mañana. Esta grabación, el resumen, lo voy a mandar a Astrid y lo vuelven a ver, vuelven a también los documentos, perdón. Y ya saben que por Sajuna me pueden escribir y cualquier dudita yo les voy colaborando. Voy a dejar de compartir, de grabar.
Voy a detener la grabación y